que son el siguiente grupo de los granulocitos, bueno, uno de los terceros o uno de los miembros que tienen los granulocitos, ya hablamos de eosinófilos basófilos, que son granulocitos relacionados con la respuesta parasitaria, siendo los eosinófilos los más importantes, entre comillas, y los mastocitos que no son granulocitos, pero que permiten la modulación de lo que es la inflamación y parte de movimientos peristálticos para el parásito. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el neutrófilo como tal. Entonces, el neutrófilo es un granulocito, ¿listo? Es trilobulado, o sea que tiene como, su núcleo tiene como 3 lóbulos, no son separados. Y características importantes es que son los más abundantes a nivel de, pues, de lo que se habla, digamos, en sangre, ¿listo? Entre el 40 y el 70% son, principalmente, pues, son neutrófilos. Y lo que sería su respuesta, y eso es muy importante destacarlo, es que la respuesta que tiene no es una respuesta en el sentido de que entra el patógeno, por ejemplo una bacteria gram negativa o una gram positiva, y no es que necesariamente se activen primeros los neutrófilos, no, ¿listo? Ellos no se activan primero. Los que primero se activan son las células que son los residentes. Y si recordamos con los videos pasados, especialmente en el de macrófagos, que inicio hablando de eso, hago la distinción específica de que hay unas células residentes y unas células pues circulantes, y que las circulantes, pues su nombre pues, tiene todo el sentido del mundo, porque si están circulando es porque hay mayor cantidad de células en la sangre que en los tejidos, y están circulando como rondando o patrullando. Y esa es la función de los neutrófilos. Los neutrófilos están circulando primero por 2 razones. La primera es porque no son residentes, la segunda es porque son demasiadas, y la tercera es porque son demasiadas debido a su cantidad de producción y poca y corta vida útil que tienen, ¿listo? Entonces, lo que son los neutrófilos los habíamos asociado a los macrófagos, ¿sí? En el grupo de fagocitos, y que los neutrófilos tenían lo que es una característica que son proinflamatorios, pero cuando hablamos de una inflamación, si recuerdan en el video de macrófagos hablamos de una inflamación que es crónica versus una aguda. La inflamación aguda está siempre asociada a lo que sería neutrófilos, y la inflamación crónica está asociada a lo que sería los macrófagos. Si hablamos de crónico y agudo, tenemos la distinción de que el macrófago es derivado del monocito, y este monocito pues se demora un tiempo a nivel hematopoyético en generarse. Por esta razón es importante conocer por qué esta es crónica y por qué esta es aguda. Ahora, ¿por qué esta es aguda? Pues porque a pesar de que no reacciona de primerazo, porque las que reaccionan de primerazo son las células residentes, a pesar de esto, son las que están circulando en mayor cantidad sanguínea. Entonces, al momento de tener una quimioatracción, por ejemplo, los Toll-like receptor, por ejemplo, ¿sí? En el video de receptores, los Toll-like receptor, por ejemplo, el tipo, el tipo 2, induce lo que es la respuesta, genera activación del endotelio, en el caso de las células endoteliales, y genera quimioatracción, quimiosinas para generar un gradiente quimiotáctico. Esto generaría una migración masiva de todas esas células que son neutrófilos, y por ende genera lo que es un subidón de lo que sería, ¿qué cosa? Pues esto, ¿listo? Eso por una parte. Luego vamos a hablar de lo que sería como tal, digamos, los receptores, su función, ¿no? Entonces, las funciones que tienen los neutrófilos, habíamos hablado, y casi siempre los neutrófilos neutralizan tanto infecciones bacterianas, o bueno, reconocen principalmente y son diseñados porque su mecanismo de acción es principalmente ante bacterias y ante lo que se conoce como hongos, pero específicamente extracelulares. ¿Listo? En este punto estamos comprendiendo de que si son extracelulares, los receptores que va a tener principalmente deben estar ubicados a nivel periférico o transmembranal. ¿Listo? Y en este punto pues tenemos diferentes tipos de receptores que básicamente van a ser de 3 tipos, ¿listo? Son los receptores tanto PRRs, es decir, receptor de reconocimiento de patrones, que van a estar guiados por lo que son estos diferentes familias, y sean Toll-like receptor, Nod-like receptor, Rick-like receptor, receptores de lectina tipo C y demás, ¿listo?
También tenemos los receptores que vimos principalmente en los macrófagos, que son los receptores, perdón, los que vimos principalmente en eosinófilos, que son los receptores de lo que sería la fracción cristalizable. ¿Listo? O sea, que detectan anticuerpos que tienen un antígeno pegado reconocido específico. ¿Listo? Fin. Que pueden ser A, G o E. ¿Listo? En este punto tenemos dos tipos de receptores, muy parecido a lo que hemos venido hablando por ejemplo, en las células parasitarias. En este punto vamos a hablar ahora de lo que sería el otro tipo de receptor, que es el receptor para el sistema de complemento. ¿Sí? Que si recordamos, las proteínas del complemento, esa estaba muy relacionada con lo que serían los mastocitos, que los mastocitos tenían lo que serían proteínas de... ¿cómo se llama esto? Receptores ante las proteínas del complemento, y también lo que sería parte de los basófilos también tenían un poco de proteínas del complemento. Pero entonces, para no desviarnos mucho del tema, tenemos lo que es los PRRs, que van a estar principalmente guiados por los PAMs, los DAMs. Tenemos el receptor de fracción cristalizable, que va a estar guiado principalmente por lo que tiene que ver con pues los anticuerpos que reconocen antígenos, sea el A, el G o el E, específico de cada bacteria u hongo extracelular. Y proteínas del sistema de complemento, que luego eso lo veremos más adelante. En este punto, el neutrófilo tiene unas características esenciales, y es primero la función que tiene. Ya dijimos que tiene una vida corta, que está en mayor medida en sangre y que no son residentes, sino que son circulantes. Aparte de esto, dijimos que tiene la capacidad de responder, no de primero, pero sí en mayor medida, y son los que migran más rápido. Otras características importantes es reconocer el hecho de que los neutrófilos tienen la capacidad de generar diferentes tipos de funciones. ¿Listo? Entonces, hay dos rutas que puede tomar el neutrófilo. El neutrófilo, como está circulando por sangre, puede quedarse así, y como tiene una vida tan corta, puede que nunca se active. Digamos que no estamos en parciales, no tenemos inmunosupresión porque nos quieren y tenemos una vida súper chévere, entonces no tenemos inmunosupresión. En ese punto no nos enfermamos, estamos bien, entonces el neutrófilo 48 o 72 horas después se degrada. Entonces esa es su vida útil, ¿no? En esa vida útil, como entra en desuso porque nadie lo está usando, literalmente no se necesita, se induce a la apoptosis. ¿Listo? Entonces la apoptosis es normal en este tipo de células, y lo que hace es, principalmente, si nunca migraron a un tejido y siempre se quedaron circulando en sangre, entra en un estado apoptótico y pues normal. ¿Listo? Pasaríamos ahora a la otra ruta que tienen los neutrófilos, que es una ruta un poco más, pues no triste, pero es su función. Y esta básicamente depende por lo que sería 3 vías de eliminación. ¿Listo? ¿Cómo así? Tenemos 3 vías de eliminación, que es principalmente la fagocitosis, es decir, el neutrófilo se come lo que esté por ahí. ¿Y qué pasa? Cada vez que el neutrófilo consuma algo, es decir, cada vez que consuma algo, a diferencia del macrófago, el neutrófilo va a entrar en un estado de reducción de su vida. Entonces, cuando reduce su vida, es porque cada vez que fagocita cada vez más, entra en un estado en el cual queda en desuso. Por ende, se induce a una apoptosis. Otra ruta que tiene es generar una especie de como se implosiona literalmente, que se conoce como la netosis, ¿sí? Netosis. Y esta netosis principalmente hace referencia a que se degrada, o sea, como que se rompe por dentro, y con el DNA que tiene lo que hace es atrapar a los hongos o a las bacterias, y con los gránulos que tiene dentro lo que hace es pues efectuar aquellas cosas, ¿no? Recordemos que los neutrófilos hacen parte de los granulocitos. Y la otra que tiene pues es la granulación, o bueno, mejor dicho, desgranulación. Esta desgranulación hace referencia a la capacidad que tiene el neutrófilo de por sí, pues para liberar sus gránulos sin necesidad de eliminarse, ¿listo? O sea, sin necesidad de hacer una especie de netosis. Entonces, dependiendo de qué va a ser una u otra acción. Entonces, dependiendo de una u otra acción, lo que va a hacer el neutrófilo, pues es
dependiendo de qué tan grande o qué tan grave sea la situación, toma una ruta u otra. Entonces el neutrófilo está rondando en sangre normal, es decir, tenemos la circulación sanguínea normal. ¿Listo? Y en este punto tenemos diferentes tipos de tejidos. En las curvitas tenemos tejidos. Imaginemos que acá, en este punto, hay una bacteria que es gram positiva y está infectando ese tejido. Entonces, como está infectando ese tejido, el endotelio se activa, genera una inducción por parte de respuesta proinflamatoria y migran, todos los leucocitos migran. ¿Listo? Entonces, la capacidad que tiene el neutrófilo, bueno, dibujamos al otro lado. La capacidad que tiene el neutrófilo de viajar mediante la inducción quimiotáctica por parte del endotelio activo, que lo vimos en los receptores, está dado por dos cosas. Porque recordemos que el endotelio también va a expresar receptores, pues, por ejemplo, los tipo TOL. Y estos receptores activaban el endotelio para inducir una respuesta endotelial que es mayor moléculas de adhesión. Y estas moléculas de adhesión, tanto selectinas como parte de integrinas, van a estar relacionadas con el neutrófilo. Es decir, el neutrófilo tiene la capacidad de migrar tan rápido, no es porque él sepa dónde esté yendo, porque son moléculas, sino porque tiene tanta cantidad de integrinas y de selectinas que creo que es ligando integrina, no me acuerdo cómo era, creo que era ligando integrina es integrina y ligando selectina. Entonces tiene tantas que digamos que acá hay una y acá tenemos como 4. Entonces independientemente en el rodamiento lo que hace es por probabilidad cae más rápido. Entonces se queda atascado por rodamiento, se extravasa y detecta lo que sería aquel patógeno. ¿Listo? Entonces, el neutrófilo está circulando por gradiente quimiotáctico, se atrae, expresa moléculas de adhesión, al igual que el endotelio, porque se activó por un Toll-like receptor que detectó un PAMS, por ejemplo, y en ese punto entra y se extravasa y reconoce a lo que sería el patógeno, en este caso una bacteria gram positiva, pongámosle. Entonces, con el Toll-like receptor, el TRR que tiene el propio neutrófilo, lo que va a hacer principalmente pues es lo mismo, reconoce. Y si esta vaina es muy grande, como por ejemplo un hongo, que sea una colonia, ¿sí? O que tenga ese dimorfismo súper característico de la micosis, entonces lo que hace el neutrófilo, es hacer netosis, ¿listo? Sea porque esto es muy grande por el dimorfismo o porque esto que es un hongo, que es una bacteria, puede formar una biopelícula. Entonces lo que hace el neutrófilo es netosis. Y esa netosis consiste en degradarse, soltar los gránulos y con el DNA enrollarlo o atrapar aquellos microorganismos para permitir lo que es una mayor eliminación. Ahora supongamos que no es tan grande, supongamos que es un hongo o una bacteria extracelular muy normal. Entonces en ese punto puede hacer o fagocitosis o puede hacer desgranulación. ¿Listo? Entonces esas son las 3 rutas que tiene, bueno, las 2 rutas generales, si es que migra, digamos que no hay ningún tipo de patógeno, entonces este neutrófilo que está por ahí rondando, pasan 72 horas máximo y ya pues se elimina, ¿listo? En este punto, esas son las características esenciales que tiene lo que es el propio neutrófilo, ¿listo? No hay más, digamos, claramente el neutrófilo puede sintetizar y liberar citoquinas como toda célula, pero pues su función principal es aquella la cual es inducida por lo que es pues los PRRs o la fracción de antígeno y demás, ¿listo?